Bien, jóvenes, antes de comenzar a discutir el PowerPoint, ¿verdad? Quise hacer este resumen porque veo que muchos o no se acuerdan o se olvidaron de lo que nosotros habíamos discutido durante clase, ¿verdad? En el salón. Número uno, cuando nosotros estuvimos hablando de la tabla periódica, ¿verdad? Usted tiene que recordar que todos los elementos de la tabla periódica se encuentran en su estado natural y que obviamente, aquí tengo una tabla periódica, los elementos que están en cada cuadrante de la tabla periódica contiene la masa atómica promedio de todos los elementos que hay en la naturaleza, ¿verdad? Y ya nosotros aprendimos cómo calcular lo que es la masa atómica promedio. Número dos, usted sabe que los elementos se clasifican en tres grupos principales: metales, no metales y metaloides. Pero aparte de eso, los elementos de la tabla periódica se organizan en bloques S, P, D y F. Y eso es bien importante porque nosotros ya estuvimos hablando con configuración electrónica, ¿verdad? Ahora bien, recordando un poquito, este grupo uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, también en la tabla periódica puede ser que tenga 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 y 18, son los grupos principales. Y esos grupos principales tienen una particularidad, ¿verdad? El grupo donde se encuentran todos esos elementos, ¿verdad? O todos esos elementos que pertenecen al mismo grupo, ese grupo también indica los electrones de valencia que tiene. O sea que todos estos de aquí tienen, como están en el grupo 1, tienen un electrón de valencia. Los del 2 tienen dos electrones de valencia. ¿Qué es un electrón de valencia? Un electrón de valencia son aquellos electrones que tienen en el último nivel de energía y que obviamente son los electrones que van a estar en juego. ¿Para qué? Porque los del grupo 1 y 2 específicamente tienden a regalar esos o a donar esos electrones. ¿Para qué? Para tener una configuración electrónica estable o tener la configuración electrónica de un gas noble. Tienen que recordar que todos los elementos de la tabla periódica tratan de imitar a los gases nobles. ¿Por qué? Porque hablamos en clase de que ellos son estables, son felices, porque cumplen con lo que se llama la regla del octeto. O sea, tienen 8 electrones en el último nivel de energía. Ahora bien, del 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿verdad? Específicamente del 5 hasta el 8, esos elementos también tratan de imitar a los gases nobles, pero para esto, si te fijas, al tener 7 electrones en el último nivel, él no los va a regalar. Él prefiere que alguien les regale uno a él para tener, ¿qué? 8 como los gases nobles. Los del grupo 6, que tienen 6 electrones de valencia, prefieren quitarle 2 electrones a otro elemento para completar los 8 y tener la configuración electrónica del gas noble. Cuando nosotros vemos eso, por ejemplo, quiere decir entonces que los elementos que se encuentran en el grupo 1 y en el grupo 2 van a formar, cuando ellos donan esos electrones, ¿verdad? Se quitan esos electrones, regalan esos electrones del último nivel de energía, ellos van a formar iones, y esos iones tienen el nombre de cationes. ¿Por qué? Porque los cationes tienen una carga positiva. Al ellos regalar ese único electrón y regalar ese dos electrones que tienen un mismo nivel, están haciendo algo positivo. Sin embargo, estos de acá, del bloque P, ellos tienden a quitar. Así que el grupo 7, por ejemplo, se va a convertir en un ion con carga negativa 1. ¿Por qué negativo 1? Porque lo que le hace falta 1, si tiene 7, lo que le hace falta es 1 para llegar a 8. Así que al robárselo es algo negativo y va a quedar con carga negativo 1. Los del grupo 6 le hace falta 2, por lo tanto ellos tienen que quitarle 2 electrones a algún otro elemento para cumplir con la regla del octeto, ¿verdad? Y quedar como un gas noble. Así que ellos van a quedar con carga negativo 2 y así sucesivamente. Ahora bien, vamos a ver este ejemplo, ¿verdad? Para nosotros poder entender lo de los bloques y SP, D y F, ¿verdad? Que ya lo habíamos visto. Nosotros tenemos que saber o recordar más bien que se puede identificar un elemento en la tabla periódica, ¿verdad? Y la ubicación donde se encuentre si nosotros conocemos la configuración electrónica. Coloqué aquí, ¿verdad? Repasando el diagrama de Aufbau. 1S2, si se llena este primer nivel, vamos al segundo de atrás hacia el frente, 2S2, 2P6, 3S2, terminamos aquí, vamos al próximo, 3P6 y así sucesivamente. Cuando nosotros analizamos la configuración electrónica del sodio, si se fijan, el sodio sabemos que es un elemento, ¿verdad? Que tiene 11
como número atómico y la configuración electrónica, dejándonos llevar por el diagrama de Aufbau, sería 1s2, ya coloqué 2 electrones, 2s2, 2p6 y 3s1. Tienen que recordar que al yo identificar el nivel más alto, que en este caso es 3, quiere decir que ese elemento se encuentra en el tercer periodo de la tabla periódica, en el bloque S, quiere decir que está entre uno de estos dos, ¿verdad? Pero como me dice un electrón de valencia, quiere decir que está en el grupo 1. Así que lo vamos a ubicar en este espacio en específico. Quiere decir, ¿verdad? Que tiene un electrón de valencia. Ahora bien, el sodio no es estable. Para que el sodio sea estable, ¿qué quiere decir? Que ese único electrón, el único electrón que tiene en el último nivel de energía, que es el 3, él lo tendría que regalar, y si él lo regala, se va a quedar entonces con la configuración de un gas noble, o sea, que iríamos hacia atrás al 2. ¿Y cuál tendríamos aquí? Y específicamente el neón. Cuando usted busca el neón entonces es el gas noble que tiene una configuración electrónica con 10 electrones. Así que, ¿qué va a hacer el sodio? Ya usted debe imaginarse que el sodio, para ser feliz o ser estable, lo que va a hacer es regalarlo. Todos los elementos de la tabla periódica tratan de ser, ¿verdad? Lo que expliqué ahora, como los gases nobles, grupo 18 o el 8A. Para esto necesitan regalar electrones, perder o quitar electrones, que en otro caso, ¿verdad? Sería los que ganan electrones. Para que el sodio pueda tener la configuración del gas noble Ne, necesita perder un electrón. Por lo tanto, lo que acabo de explicar quedaría así la configuración. Ahora se forma entonces, al él perder ese único electrón, se forma entonces lo que es el ion sodio. Por eso es que se escribe Na positivo, no se le añade el 1. Si es 1, no se añade. Si hubiese sido 2 electrones, por ejemplo, ahí se escribiría positivo 2. Adquirió la carga de positivo 1 por haber perdido un electrón. Así que si te fijas, el bloque S, estos dos grupos que hay aquí, lo que hacen es que tienden a formar iones positivos. ¿Por qué? Porque ellos prefieren regalarlo para quedar con la configuración de un gas noble. No va a haber nadie que les regale a este grupo de aquí 7 electrones y no va a haber nadie que les regale a este grupo de aquí 6 electrones. Al revés, ellos que le hace falta 1 y 6 lo que van a hacer es quitar, y ellos lo que van a hacer es regalarle a esto. Y nosotros vamos a ver más adelante que los compuestos iónicos, ¿verdad? Se van a formar entre la combinación de estos metales con unos no metales, que son esta área que está acá. Pero eso es otra clase más adelante. Para el cloro, por ejemplo, que tiene un número atómico de 17, para el ser estable necesita entonces, si está en el 17, ¿verdad? En el 17, cuando nosotros vemos, ¿verdad? El cloro está en este grupo específicamente aquí. Necesita quitarle un electrón a un átomo. Quedaría entonces con la siguiente configuración: 2s, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ¿verdad? Específicamente. Ahora, ¿qué sucede? El último nivel, que es el 3, lo tiene lleno con 8 electrones. Y quiere decir entonces que el cloro o estos elementos del grupo 7 van a formar iones con carga negativa. ¿Por qué? Porque ellos lo que hacen es quitar electrones para ser estables, como ese ejemplo que acabamos de ver. Y eso es todo, ¿verdad? Así que son puntos importantes que usted debe recordar, ¿verdad? Repasamos. Todos estos que son los no metales tienden a robar electrones, por lo tanto van a formar iones negativos, y esos iones negativos se le conoce como aniones. Y estos del grupo 1 y 2 lo que hacen es que tienden a regalar electrones para formar entonces iones con carga positiva. Recuerden siempre que la cantidad de electrones que ellos donan, esa va a ser la carga que ellos adquieren, o la cantidad de electrones que ellos roban, esa va a ser la carga que ellos adquieren. En este caso, ¿verdad? Da la casualidad que el grupo del principales donde están, ya te dice aquí la cantidad de electrones de valencia, o sea que el que le hace falta a ellos para completar la regla del octeto, pues ese va a ser entonces específicamente, ¿verdad? Lo que nosotros vamos a llamar eh, el número de oxidación más adelante, ¿verdad? Y eso era todo.